Lastimosamente este tema de la guerra espiritual o este tema de las cosas espirituales ha sido tergiversado muchísimo por los tiempos y espero yo aclarar ciertas cosas en el día de hoy y sí he sido muy cuidadoso en las cosas que voy a hablar porque hay temas que no están tan claros. Inclusive los eruditos tienen que admitirlo porque esta parte de lo invisible es invisible, no se puede tocar, no se puede oler. Entonces vamos a estudiar lo que está pegado a la palabra, lo que podemos entender bien y lo que no podemos entender bien lo hemos dejado a un lado. Hay que empezar en el mundo espiritual de una manera, y es que hay dos bandos, por decirle así. Está el mundo espiritual del Señor, está el mundo espiritual bueno y está el mundo espiritual malo. El mundo espiritual que es negativo, la Biblia nos explica que nació de un ángel caído, un ángel que quería ser igual que Dios y se le llevó inclusive muchos ángeles junto con él, y por eso es que hay ahora una guerra entre el Espíritu de Dios, del Espíritu del cielo contra el Espíritu o los ángeles de las tinieblas. Se cree que el libro de Isaías en el capítulo 14 lo explica un poquito, sobre todo lo que Satanás quería hacer y por qué decidió rebelarse contra Dios. Entonces vamos a leer Isaías 14 del 11 al 15. Esto es acerca de Satanás. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, lo que nos dice que él tenía autoridad dada por Dios, pero esa autoridad, esa majestad, por lo que él hizo fue arrojada al sepulcro. Junto con el sonido de tus arpas duermes entre gusanos y te cubren lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos y levantaré mi trono. Nadie más tiene un trono que el Señor. Y él cree que levantaría su trono y por encima de las estrellas y por encima de Dios. Esto nos muestra que él quería estar más arriba que Dios, que su intención es retar al Creador. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta más allá de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Es lo que pensaba y hacía él. Pero ha sido arrojado al sepulcro. Esto fue lo que hizo el Señor, a lo más profundo de la fosa. Por eso hay una guerra espiritual. Por eso no vivimos en un mundo ordenado y en un mundo bondadoso. Hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar y hay algo que me gusta mucho y que me inquieta, es como una curiosidad que yo tengo. Porque hay ángeles caídos que luchan contra nosotros, los hijos de Dios. Tal vez aquí no todos somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios son aquellas personas que se sienten totalmente vacías, totalmente desnudas en su vida y se arrojan a las manos del Señor Jesucristo y lo siguen. Pero los hijos de Dios tienen una batalla en contra del mal, y cuando pensé en esto, pensé en las
caracteres, las personas, no se puede decir personas, las entes que nos apoyan a nosotros en el mundo espiritual. Tenemos ángeles que nos están cubriendo continuamente. Yo no sé si usted cree en los ángeles, la Biblia lo habla. Así rápidamente le puedo decir, ahora que estamos en tiempos de Navidad, cuando los ángeles se le presentan a los pastores, sabemos también, uno de mis pasajes preferidos es el pasaje de Isaías, donde Isaías dice: ¿quién soy yo? Soy un hombre de labios impuros y he visto al Señor. Y el pasaje describe querubines, que son como no sé ni cómo describirlos, son personas, no personas, es que es difícil. Seres, gracias, que tienen, según Isaías 6, alas en sus caras, alas en su cuerpo y alas abajo en sus piernas. Y que ellos son quienes también nos protegen y quienes también nos ayudan en contra de los espíritus malignos. Antes de entrar y seguir hablando del mal, de la guerra del mal contra el bien, es importante que todos sepamos que Cristo vence. No sabemos por qué el Señor en su sabiduría ha permitido que haya esta guerra espiritual. El Señor permite las cosas con un propósito. Nosotros no entendemos por qué. Dice el libro de Deuteronomio que Él nos da la información que nosotros necesitamos tener. Entonces, en algún momento vamos a entender por qué esto se dio y por qué el Señor lo permitió. Pero Jesucristo vence y vence con todos sus santos, con todos nosotros los que creemos en Él. Dice Apocalipsis que cuando el Señor venga, habrá un juicio a Satanás y a los demonios y también a todas las personas que mueren sin reconocer que Cristo es el Salvador y el Señor. Dice que es un encierro temporal porque después de esto en algún momento serán juzgados finalmente, pero ellos están en un encierro temporal. El Apocalipsis lo habla como el abismo, en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio previo al castigo final del que habla el libro Apocalipsis y otros pasajes en las Escrituras. Tengo que detenerme en la parte donde dice que las personas que están en este abismo, en este lugar tenebroso y en estas cavernas, son personas que nunca se volvieron al Señor. Es totalmente probable que hay muchas o varias personas en este lugar que no se han vuelto al Señor. Cuando digo voltearse al Señor, es literalmente porque yo voy caminando mi vida sin Dios, sabiendo que hay un Dios, porque el libro de Romanos en el capítulo 1 nos dice que todos tenemos una conciencia de que hay un ser supremo. Entonces nosotros vamos caminando en nuestras vidas sin prestar atención a ese ser supremo, pero permitimos cuando Dios toca nuestro corazón y cuando Dios sigue llamándonos, voltearnos a Él, cambiar de camino y empezar a caminar con Él, de la mano de Jesús. Somos las personas que Cristo ha revelado que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él es nuestra propiciación, nuestra expiación. Eso significa que murió por nuestros pecados y que Él los tomó, que Él recibió la ira de Dios que teníamos que recibir nosotros. Y la salvación es gratis. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios?
analizar su vida, arrepentirse de sus pecados y en cualquier lugar decirle al Señor: Señor, no entiendo mucho, solo sé que necesito de ti, enséñame y quiero caminar contigo. Esas personas no experimentarán temporalmente un lugar donde van a ser guardados hasta que el Señor venga y juzgue a vivos y muertos. Hay un tema también especial que deberíamos ponerle atención en la Biblia, que habla de las regiones celestiales. Esta frase viene del griego epuranios, que significa la esfera de las actividades espirituales. Entonces, cada vez que leamos la Biblia y se mencione los lugares celestiales, tengan en cuenta que esto se refiere a la esfera de las actividades espirituales. Las regiones celestiales, de alguna otra manera, son los lugares donde está la acción del Espíritu de Dios y de los espíritus malignos. Ahí es donde suceden estas cosas. En los lugares celestiales se puede describir tanto la actividad angelical de Dios, también la actividad demoníaca. Y quiero leerles varios textos que hablan o nos presentan o nos enseñan que sí es importante las regiones celestiales. Es el lugar donde está la acción del mal contra el bien. Vean lo que dice Efesios 1, 19 al 23. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Este es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Como podemos ver, este texto, Pablo habla de Cristo sentado en el trono en las regiones celestiales. Por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que Dios está en las regiones celestiales. Así se acaba de escribir. Lo podemos ver en Efesios en diferentes versículos. En el 1:3 dice lo siguiente: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Otra vez se nos habla de las regiones celestiales como un lugar donde habita el bien, donde está Dios, donde se nos bendice a nosotros. Pero sigamos adelante, veamos Efesios 3:10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Cuando habla de poderes y autoridades, en otras versiones lo habla de huestes, se está refiriendo a los malos. Entonces es muy interesante porque lo que está diciendo es que Cristo murió y Cristo resucitó para que toda la maldad y todos los ángeles malignos que hay en las regiones celestiales se dieran cuenta que Cristo es Rey. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces ahora seguimos entendiendo que no solo Dios está ahí, no solo que hay bendiciones para nosotros ahí, pero de alguna manera también están dominios y potestades ahí. Efesios 6:12 sigue hablando sobre eso, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, o sea, contra los malos,
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces no terminamos de entender, o por lo menos yo no termino de entender todo acerca de las regiones celestiales, pero entiendo tres cosas: que el Señor está ahí sentado con todo su poder, Jesucristo. Entiendo que ahí Jesucristo murió y resucitó, y es un lugar donde todo el mundo sabe que Él es el Rey y que Él está a cargo de lo que está sucediendo ahora y de lo que sucede hasta el juicio final. Pero también entiendo la tercera cosa, que es que en ese mundo donde actúa el bien, también actúa el mal, porque hay potestades y hay cosas espirituales que ejercen poder. Efesios 1:20 dice que Dios levantó a Cristo de los muertos y le hizo sentarse a su diestra en las regiones celestiales. Hoy nos vamos a ir pensando de regiones celestiales todo el día. Y está bien, porque ahí está sentado el Señor. Ahora lo que quiero hacer después de esta introducción es hablar de la guerra espiritual que existe entre nosotros y el mundo de maldad. Nosotros tenemos una batalla en contra de tres flancos. Francos, se dice flancos. Nosotros luchamos contra la carne, nosotros luchamos contra el mundo y nosotros luchamos contra Satanás. Esas son las luchas de nuestra vida. Eso es lo que nos levanta o lo que nos trae abajo. Eso es lo que permitirá que vayamos a la presencia de Dios o no. La carne, el mundo y Satanás, que en realidad Satanás lo que utiliza es la carne y el mundo para hacer las cosas en contra nuestro. Vamos a aterrizar un poquito más, vamos a acampar más en la carne que todo lo demás. Los comentarios de Martín Lutero, en muchas ocasiones hablando de la carne, dicen lo siguiente: así lo describe a la carne. La carne equivale a afectos y deseos que van en contra de Dios. No solo en el área inmoral, no solo en el área sexual, sino en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si a usted le preguntan qué es la carne, usted sabe y usted puede decir: la carne equivale, la carne es todos los deseos y afectos que yo tengo que van en contra de Dios. Porque yo tengo, si he creído en Cristo, el Espíritu Santo. Pero yo en estos momentos no he sido santificado por completo. Entonces también tengo la carne. Entonces en mí hay una lucha espiritual. Como dice aquí, la carne son deseos que tenemos que van en contra de Dios. El espíritu que tenemos son deseos que van a favor y alineados con la voluntad de Dios. Entonces, con solo esto creo que ya podemos empezar a sacar la conclusión que cuando nosotros tenemos algún deseo diferente de lo que Dios nos pide, estamos actuando o estamos siendo tentados en la carne. El ataque es del interior. John Knox dijo lo siguiente: sé lo difícil que es la batalla entre la carne y el espíritu bajo la pesada cruz de la aflicción. Pablo habla, ¿verdad?, en el libro de Romanos: pobre soy yo,
que tengo que andar en esta lucha. Yo creo que todos nos vamos a identificar, porque hago lo que no quiero. Caigo y yo no quería caer. Y eso es porque la carne, los deseos del mal nos dominan y caemos. Y Pablo se está quejando, está afligido. Y nosotros tenemos que estar afligidos de eso. Dios, perdóname porque caí una vez más, porque queremos que nuestra vida sea un aroma para Él, sea un regalo para Él. Entonces, siempre pidámosle al Espíritu Santo que más bien convierta esos deseos en deseos buenos, en deseos piadosos, en deseos que van con la palabra de Dios. El teólogo puritano John Owen, que para mí fue el pensador más importante de todos los puritanos, decía que el problema del creyente, o sea, el que cree en Jesús, el discípulo de Jesús, es que tenía que luchar contra un enemigo que resultaba él mismo. Por esto necesitamos disciplinar nuestra carne. Majarla, aborrecerla para ir quitándole control, ese poder seductor que tiene, que no nos mate más, que no nos maje más. Tenemos una guerra contra la carne. Y ¿saben qué es interesante? Y lo digo porque me pasa a mí también. Usted y yo, bueno, no puedo hacer esa afirmación. Yo muchas veces me levanto, voy a desayunar, hago las cosas que tengo que hacer antes de venir a la iglesia y no he pensado todavía que hoy va a ser un día de guerra espiritual y que necesito blindarme con la palabra de Dios. Todos los días vamos a tener esta lucha entre los malos deseos de la carne y el espíritu. Y no es como, y la mayoría de nosotros salimos de la casa felices o vamos tarde y estamos estresados y salimos como si no hubiera algo a lo que tenemos que ir en contra. Es como cuando nos levantamos y estamos durante el día y pensamos en nuestros hijos o pensamos en nuestra esposa o pensamos en la prédica que escuchamos, pero vamos ahí y no recordamos y no tenemos tan claro que hay algo dentro de nosotros que quiere hacernos caer. Entonces hoy, por lo menos, si logramos tener conciencia que hay algo adentro nuestro que va en contra de Dios, será bueno. Son malas noticias, pero las buenas noticias es que Jesús mandó su Espíritu y que el Espíritu nos va a enseñar lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué les digo majar la carne, aplastarla? Porque me encanta el versículo en Romanos 8:13, donde Pablo dice que hay que mortificar la carne, los malos deseos que nosotros tenemos. Si alguno de ustedes ha tenido hijos o tiene hijos pequeñitos, ustedes saben lo que es la mortificación. Es cuando un hijo, si yo tuviera enaguas, me jala las enaguas y me dice, porfa, papi, porfa, 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 porfa. A veces a mí me dicen, porfa, vamos a Tukis, porfa, vamos a Tukis. Nadie sabe qué es Tukis. Ah, bueno.
Y entonces dice, mortifiquen los deseos de la carne. Entonces, mortificar es papi, estar en contra y de una manera muy seguida y agresiva pedir algo. Entonces, Romanos 8:13 nos dice, mortifiquen los deseos de la carne, es que constantemente, una y otra vez, estoy majando y estoy mortificando y aplastando todo aquello en mí que no está bien. Y la manera de hacerlo es con la oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a escogerlo a Él, y con la palabra. Jesucristo así fue como se defendió. Mortifiquemos, aplastemos a la carne. Les voy a decir algo, una convicción que yo tengo. Dentro del fruto del Espíritu está el dominio propio. Y creo que el dominio propio se desarrolla, se practica y nos disciplinamos, y el dominio propio crece en nosotros. Cada vez que decimos que no, cada vez que lo mortificamos, cada vez que nos alejamos con el dominio propio de Dios, eso se está yendo. Dice la palabra de Dios en Santiago, resistir, o si quieren en Reina Valera, resistid al diablo. ¿Y qué sigue? Y él huirá. Entonces, si por medio del dominio propio resistimos los deseos de la carne y estamos en el Espíritu y seguimos en el Espíritu y somos fuertes en el Espíritu, el diablo huirá. Ojo, va a volver otra vez a molestar. Entonces, mortifiquemos. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Se habla de la caída de Adán y Eva y de todos sus descendientes, o sea, nosotros. Y lo que pasó en el Edén es que se nos quitó a nosotros la habilidad de conocer de Dios. Tiene que ser Dios el que viene y nos da vida junto con Cristo. Tiene que ser Dios el que toca nuestro corazón y nos da un nuevo nacimiento. Entonces, si usted quiere conocer de Cristo, tiene que llegar desnudo delante de Él, tiene que llegar con pobreza de espíritu y decirle, quiero conocerte. Porque nosotros hemos recibido una muy mala herencia que no quiere conocer de Dios. Pero cuando la palabra de Dios nos habla, empieza a quitar ese corazón de piedra y entonces sí queremos empezar a conocerlo. Ustedes han experimentado la carne jala, la carne nos engaña, la carne tiene un anzuelo. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y quedo atrapado y me duele y me va a raspar el anzuelo. Es triste que muchas veces no tomamos buenas decisiones. Por eso es que debemos depender del Espíritu Santo. No sé si es la mejor manera de escribirlo, pero es la voz que hay en nosotros que nos dice por dónde caminar, por las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Vean lo que dice Romanos 8:7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La mentalidad pecaminosa, la carne que hay en nosotros, no se quiere someter a Dios. Y eso es lo que pasa cada vez que pecamos. Y por eso es que es tan importante pedirle a Dios que nos ayude a no pecar. Porque cada vez que lo hacemos, le decimos a Dios, no quiero que usted reine en mi vida. No quiero que usted reine en mi vida. No quiero que usted reine en mi vida. Y ustedes y yo queremos que Él reine en nuestras vidas.
Les quiero leer una frase de Thomas Watson, también un puritano. Cuando hablo de un puritano, hablo de un grupo de personas que en el siglo XVI y en el siglo XVII, sobre todo en Inglaterra, decidieron que querían purificarse y purificar más a la iglesia. Entonces, por eso se le llama los puritanos. Y lo que decía Thomas Watson, ayer dije Watson, todo el mundo creyó que estaba hablando de el defensa. Pero Thomas Watson dijo que Cristo no es amado hasta que odiemos el pecado. Yo diría, los puritanos eran muy frontales y a veces con la intención buena, pura, de que ayudar al creyente, pintaban las cosas bastante fuerte. Entonces dice Thomas Watson que Cristo no es amado hasta que odiemos el pecado. Hasta que nos dé asco, hasta que nos dé ese dolor que le pasó a Pablo. Me acabo de jalar esta torta, acabo de poner a algo o a mí mismo sobre Dios. No importa, sigamos caminando, vamos a almorzar. No es así, es, ay Señor, otra vez caí, perdóname, recíbeme y ayúdame a odiar esto. No quiero más caer en esto, porque muchas veces caemos en ciertas cosas repetidamente. No son un montón de cosas, sino que son ciertos detalles. Pídale a Dios, quiero odiar esto. Son palabras fuertes, yo sé, pero es que esto es fuerte. Esto es lo que nos da vida abundante o una vida que no es abundante. Es lo que hace que Dios esté orgulloso de nosotros o no lo esté, o por lo menos se sienta conmovido de una manera negativa. Vean lo que dice 1 Pedro 2:11, siguiendo la descripción que les he dado. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Dice extranjeros y peregrinos porque aquellos que seguimos a Cristo y somos sus discípulos, ya nuestra patria no es esta. Nuestra patria es otra, es el reino de los cielos. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Ya mi pasaporte no funciona en el mundo. Mi pasaporte tiene una visa por medio de la fe en Dios. Entonces le dice a los extranjeros y peregrinos, tengan cuidado con los deseos pecaminosos y vean lo que dice, que combaten contra la vida. Los deseos pecaminosos no combaten contra o no tienen consecuencias pequeñas, no tienen consecuencias medianas, sino que combaten contra nuestra vida, con nuestra abundancia, con nuestro gozo. Eso es acerca de la carne, acerca de lo que todavía hay en nosotros, pero que Dios puede seguir purificando. Que quede claro, porque he presentado la carne de una manera muy fuerte, porque la carne es muy fuerte, pero que quede claro que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
El segundo componente, el segundo equipo o el segundo bando que tenemos guerra son las corrientes de pensamiento en el ambiente en que vivimos, la filosofía vaga en que vivimos. Recuerden los deseos, la guerra que tenemos contra la carne son los deseos que no le gustan a Dios, las afecciones que no son de Dios. Y ahora, cuando hablamos acerca del mundo, estamos hablando de la esfera donde hay una filosofía, donde hay pensamientos que no van con lo que Dios quiere de nosotros. Son corrientes de pensamiento, sistemas de valores que van en contra de Dios. Vean lo que dice Mateo 13:22. Está hablando de aquella parábola de las semillas que son tiradas en el suelo. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos, pon atención, es el que oye la palabra, oigo la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no llega a dar fruto. O sea, vean esto es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Queremos de Dios, que ha sido implantado en nosotros, hemos escuchado, pero de repente las preocupaciones, las filosofías del mundo en que vivimos, y es interesante que diga riquezas, o sea que puede ser una de las filosofías o una de las tentaciones más fuertes que tenemos, ahogan. Es que qué palabras más fuertes, ahogan, de modo que ya no estamos dando fruto. El mundo en que vivimos va en contra de nosotros. El mundo en que vivimos, acabamos de leerlo, ahoga. Las riquezas nos ahogan, las tentaciones nos ahogan. Si usted tiene 5 hoteles, va a estar mejor, nos dicen. Aproveche Black Friday y gaste todos sus ahorros, en vez de poder darle una parte a los que necesitan. Yo me he puesto viejo y ahora resulta que escucho mucho la radio y escucho partidos en la radio. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, en la 14 veces mundialista, Colombia, están narrando un partido y de repente se para la narración de un partido y entra una persona que habla muy rápido y empieza a hablar, compre en Monje, vaya al Lagar, el lugar más efectivo, 2x3, y después quitas esa voz y sigue la narración del partido. Esas son las filosofías y las preocupaciones de este mundo, metiéndonos en nosotros. El enemigo es el que hace eso. Compre. No perdone. Te hicieron demasiado daño, no merecen tu perdón. Yo voy mucho a Multiplaza, porque en Multiplaza está Tukis. Y porque está la Librería Internacional. Yo no sé si esto está bien, pero nosotros vamos a la Librería Internacional por petición de mi hija. Entonces mi hija agarra libros que ella no tiene y los empieza a leer. Hay unos sillones muy confortables. Y si están unos sillones ahí es por algo, ¿verdad? Y entonces yo también agarro los libros que no tengo y los empiezo a leer. Y después de estar un rato ahí, le digo, mi amor, ya nos tenemos que ir y nos vamos. Lo bueno es que
Las personas que trabajan ahí nos vieron 45 minutos y no nos regañaron, entonces no está mal. ¿O les dio miedo este hombre de 1,83 m? Pero vea, vamos en Multiplaza y vea. Compre, esto lo hará más famoso, esto lo hará más lindo, esto te dará más poder. Vea estos tenis. Nadie tiene estos tenis, usted va a ser el primero de tener estos tenis entre todos sus amigos. Vaya a Purdy, BYD, Beyond Your Dreams. Por favor, vean la gravedad del asunto. Compre un carro porque un carro va más allá de sus sueños. Constantemente. Y entonces lo que tenemos que hacer es transformar la manera en que pensamos, que haya una metamorfosis. Yo no sabía esto, no, sí lo sabía, pero me llamó la atención otra vez, ¿verdad? Metamorfosis, imagínense un renacuajo que se va a convertir en rana. Es algo en nuestra mente que tiene que convertirse en otra cosa. Cuando lo recibimos, tiene que convertirse en otra cosa. Cuando recibimos la tentación, tiene que convertirse en un deseo por hacer la voluntad de Dios. O quitarlo con las verdades. Yo me compraré esos tenis cuando tenga lo suficiente y no con malos deseos. No estoy diciendo de no comprar cosas bonitas para nosotros. Nosotros tenemos trabajo. Ojalá todos tengamos trabajo. Y si no tienen trabajo, le pedimos a Dios que se les dé la oportunidad. Y en algún momento puedo comprar los tenis, pero que los compre con una actitud y con un corazón correcto. Ese carro me encanta. Bueno, si puede comprarlo, cómprelo. Pero si tiene que poner 20,000 colones y se lo da inmediatamente, hay algo raro. Sáquelo con 20,000 colones. Ahí está el mundo. Está facilísimo tener un carro nuevo. No estoy en contra de los carros nuevos. Yo les he contado que me regalaron un carro. Lo que estoy tratando de decir es que hay una filosofía, la Biblia lo llama el cosmos, y no lo llama el cosmos en cuanto a ciencia o física, lo llama el cosmos es en la Biblia como este concepto de toda esta filosofía que tiene el mundo, que va en contra de Dios. El aborto es parte de esta filosofía y hay que defender lo contrario. Yo no me puedo quedar callado cuando están hablando acerca de cosas que van en contra de Dios. Disculpe, yo no voy con su filosofía, porque Dios está transformando lo que viene en mi mente. Por lo tanto, hay que saturarnos de esto. Ayer yo daba un ejemplo y les decía una convicción que yo tengo. Si usted, y para los nuevos, si necesitan una Biblia, pídanmela, yo se las voy a dar. Y si necesitan aprender a leer la Biblia, yo les voy a ayudar o los voy a mandar a alguien que los ayude. Pero si usted no lee su Biblia en la mañana, usted sale desnudo y con todo el riesgo de cometer pecados en la carne o caer en la filosofía del mundo. ¿Por qué? Porque esto, no sé ni de qué lado dije que era la filosofía del mundo, pero esto va en contra de la filosofía del mundo. Si te pegan, devuélvele. Aquí no dice eso. Dice que se quede tranquilo. Quiero riqueza. Aquí dice que las riquezas son inseguras, que no pongamos nuestra confianza en ellas.
O quiero trabajar para hacer dinero y cuando tenga un montón de dinero y me compre una lancha, voy a estar feliz. Vas a estar feliz cuando seas agradecido, puedas ver todos los detalles que hay en tu vida y que yo te he dado. Es más, y te voy a dar una lancha, tal vez. Amén. ¿Alguien quiere una lancha ahí? Esto es lo contrario. Mae, en la oficina, mae, hay una muchacha que como que me está dando pelota. Mae, yo llevo 15 años de casado y nunca he hecho nada, nunca le he dado vuelta a mi esposa ni nada así, pero está muy linda. ¿Y qué te parece? Mae, póngase vivo, invítela a salir, solo coordine a ver bien dónde está su esposa y hágalo. Muchos, mujeres y hombres lo harían, pero aquí dice, no cometas adulterio, no veas a la mujer con lujuria. Entonces, aquí vamos en contra de esa corriente del mundo. Aquí nos volvemos como el salmón. Y lea su Biblia en la mañana. Siempre los pastores o algunas personas quieren ser como un poquito más suaves con los que están creciendo en el Señor. Entonces es como, lea su Biblia, pero cuando usted se sienta bien y tenga un espacio, no es así. Esto no sale en la Biblia, pero yo le digo, lea su Biblia en la mañana para que sea fortalecido y lea en la noche también. Y llegamos a nuestro tercer enemigo, que es Satanás. La carne, el mundo y Satanás. Este es fuerte porque juega contra nosotros. El pastor Miguel Núñez dice lo siguiente acerca de Satanás. Satanás nos lleva a pecar actuando como una computadora que guarda un historial de los comandos que más utiliza con el objetivo de procesarlos y generar sugerencias a sus preferencias mostradas. Me gustaría que sea un pelito más de inteligente como el Miguel Núñez. Yo no sé de tecnología. Y de una vez les digo una cosa porque estamos hablando de la carne y de los pensamientos del mundo. La tecnología yo no la veo tan buena. Y cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que la tecnología es muy, muy peligrosa. Defina qué tecnología lo ayuda a usted en su vida y cuál hay que botarla en el piso o de dónde se tiene que retirar en su computadora. Yo no tengo cosas de computadora, Facebook y esas cosas. Pero lo que Núñez está diciendo es esto. Si usted tiene Instagram o fue a un lugar y se inscribió o algo así, le empiezan a llegar correos y correos y correos. Y me han dicho que en Instagram, ni siquiera el nombre lo puedo decir, en Instagram usted le da like a algo y entonces después le van a empezar a llegar un montón de cosas que son parecidas a esa, para ver que si usted cae y en una de esas. Eso es lo que está diciendo Núñez. Que Satanás ha visto lo que nos gusta, Satanás ha visto nuestra debilidad y entonces nos va a empezar a presionar y nos va a empezar a tentar por ahí. Así inteligente es. E.M. Bounds escribió lo siguiente: el diablo se disfraza y tiene doble cara. Y vean qué increíble, pero nunca es indeciso. Si el diablo se propone algo, se lo propuso y no va a dudar en hacerlo. Entonces tengamos cuidado de todas las cosas que hacemos y las cosas que repetimos, porque Él, si nos ve débiles en algo, nos va a atacar ahí.
El enemigo se describe como un león rugiente, ¿verdad? Que quiere devorar. Y los leones, ¿verdad? Es chivísima en National Geographic, una de esas, que yo me imagino demasiado, lo he visto muchas veces, a un león, una leona, como con el pasto hasta aquí y solo se le ven los ojos y no se mueve mucho. Y de repente, ¡pum!, se mete y agarra la presa. Así es el león de Satanás, el león que quiere devorarnos. Ve una rendija y ahí se mete. Por eso es que hay que blindarnos y que hay una tapia gigante para que no haya rendijas que él se meta. Cuando estoy bravo, cuando estoy frustrado, cuando alguien me dijo algo, cuando perdí un dinero, esas son rendijas que se abren y ahí es donde hay que tener más valentía. Sí necesitamos saber que Satanás es creado. Dios no fue creado. Dios está sobre todas las cosas. Y hay algo poderoso. Si nosotros nos enfocamos en el Espíritu, Dios nos va a ayudar a, oiga esta palabra, a agudizar el discernimiento que tenemos y así no caer tanto. O sea, si le pedimos al Señor, Señor, refuérzame en esto, por favor, el Señor nos va a agudizar como vemos las cosas y como las vamos recibiendo y nos va a dar un discernimiento y usted va a empezar a oler y usted va a decir, no, esto no. Dice, el que quiere sabiduría se la voy a dar. Y el que tiene sabiduría empieza a saber lo que no le sirve y lo empieza a oler desde lejos si se le pide con fe. Entonces, ¿qué hacer? Andar preparado, amarrado de Dios y tener en cuenta, corre hacia Dios, corre del mal. Y no nos olvidemos quién está en contra de nosotros. La carne, el mundo y Satanás. Pero no quiero dejar este sermón con negatividad. Por eso les dije que Satanás ha sido creado. No quiero faltarle respeto a nadie con esto, pero lo que quiero hacer es como hacerlo jovial para que todo el mundo entienda. Dios es el galleta. Dios es lo máximo. Dios tiene todo el poder. Y si Él quiere terminar la maldad, lo hace inmediatamente. Dice que Él va a venir en algún momento, que Él va a escoger y va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces no le tengamos miedo a estas cosas. Simplemente amarrémonos y blindémonos. Y no solo con esto, sino con la comunidad. Si hay alguien que tiene fe igual que usted, le va a decir, no le va a decir lo que le dijo el compañero de trabajo. El compañero de trabajo le va a decir, no seas tan tonto. Tenés una esposa de 14 años y tenés 2 hijos. ¿Cómo vas a echar a perder eso? Tu esposa te ha demostrado fidelidad y te ama. Porque es alguien que cree lo mismo que yo. Por eso es que para combatir contra la carne, contra el mundo, contra Satanás, es importante venir a la iglesia, escuchar la predicación de la Biblia y ver a otros y ponerse de acuerdo con otros y tomar café con otros para hablar y fortalecernos de no ir hacia ese lugar. Ahora, ¿qué estímulo hay aquí para nosotros? Que si el hombre, Cristo Jesús, ha vencido al mundo en su mayor maldad, los que están en Cristo vencerán también al mundo por medio del mismo poder que moró en Cristo. Él ha infundido su vida a su pueblo. Él ha dado su espíritu para que more en nosotros y nosotros seamos más que vencedores. Cristo venció al mundo
Por tanto, tengan la seguridad de que nosotros también venceremos cuando dependamos de Él.